Espéreme un momentico, voy a apagar la cámara porque es que así normalmente funciona mejor. No sé por qué. Hola amigos, bienvenidos a Happy Learning. Hoy vamos a conocer los sustantivos. Los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos y muchas más cosas. Como hay tantos sustantivos, los clasificamos según su significado en comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos, contables o no contables. Vamos a conocerlos un poco mejor. Los sustantivos comunes son los nombres que le ponemos a los seres u objetos en general. Por ejemplo, niño, tiburón o nube. Los sustantivos propios se refieren a seres u objetos en particular, es decir, diferenciándolos de los demás. Por ejemplo, mi amiga Daniela. Hola, Daniela. O Toby, que es como se llama mi perro. Los sustantivos individuales designan a un solo ser u objeto en singular. Por ejemplo, gato, balón o bicicleta. Los sustantivos colectivos nombran en singular a un conjunto de seres o cosas, como rebaño, que se refiere a muchas ovejas juntas, o manada, que se refiere, por ejemplo, a muchos leones juntos. Los sustantivos concretos son palabras que se refieren a seres u objetos que pertenecen al mundo físico. Son cosas que se pueden ver, oír o tocar, como por ejemplo, avión, lluvia o hamburguesa. Los sustantivos abstractos son palabras que no pertenecen al mundo físico y se refieren a ideas o sentimientos, como alegría, hambre o belleza. Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado, como delfín. Un delfín. Mono. Dos monos. O silla. Tres sillas. Los sustantivos no contables se refieren a algo que no se puede contar, como por ejemplo, viento, arena o música. A mí me encanta cantar. Happy Learning. Tararara. Bueno, ya habéis conocido qué es un sustantivo y las clases que hay. Pero eso no es todo lo que tenemos que conocer sobre este tipo de palabras. En el siguiente vídeo conoceremos. Listo, mis chiquitos. Entonces ya vimos la clasificación de los sustantivos, ¿cierto? Yo creo que ya es claro. Sin embargo, no se preocupen que vamos a indagar un poquito más de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces ya sabemos que es un sustantivo, no nos vamos a detener acá, pero sí vamos a hablar de los tipos de sustantivos. Tenemos el primero que son los sustantivos propios. Cuando hablamos de sustantivos propios, estamos hablando de esos sustantivos que son nombres de personas, de lugares, es decir, ciudades o países,
de universidades, de empresas también, de mascotas, ¿sí? Son esos nombres que nos ayudan a identificar. Si yo digo un país, pues me estoy refiriendo a cualquier país. Pero si decimos Venezuela, pues ya sabemos cuál es ese país, ¿cierto? Es algo propio que identifica de lo que estamos hablando. Si yo digo los perros, me estoy refiriendo a todos los perros. Pero si yo digo el perro Toby, estoy hablando de uno en específico, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando hablamos de los sustantivos propios, son aquellos que nos ayudan a identificar. Si yo, por ejemplo, acá digo los estudiantes o ustedes, pues es cualquiera. Pero si yo digo Juan, ya me estoy refiriendo a uno de los Juanes, porque aquí hay varios Juanes. Pero bueno, ahí básicamente a eso hace referencia. ¿Listo, mis chiquitos? Entonces yo creo que el tema de sustantivos propios, chuleados, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna pregunta de esto? No, claro, ¿cierto? Sustantivos comunes, pues es todos los nombres de las cosas en general, pero que no representan algo en específico, ¿cierto? Entonces, perros, gatos, camas, computadores, teléfonos, Biblias, estoy mirando que tengo por acá, libros, bueno, todas esas cositas que nos ayudan a nombrar las cosas, pero que no se refiere a una específica. Pero no nos olvidemos que no hablamos solo de las cosas tangibles, también hablamos de las cosas intangibles. Amor, respeto, odio, solidaridad, ¿sí? Sentimientos, todas esas cosas que tienen un nombre, pero que no son tangibles, es decir, no las podemos tocar. ¿Vale, hermosos? Entonces ya tenemos claro cuáles son los sustantivos propios y los comunes, ¿cierto? Chuleado, sustantivo común. Listo. Sí, señora. Avancemos entonces. Los sustantivos comunes tienen unas clasificaciones también. Entonces tenemos los sustantivos abstractos. Como lo dice en su nombre, son aquellas cosas que existen, pero que nosotros no podemos tocar. ¿Listo? Son aquellas cosas que sabemos que están, pero que no podemos tocar, que son abstractas. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de felicidad, como de los sentimientos, de esas cosas que sentimos particularmente. Odio, amor, felicidad, compasión, ironía, alegría, tristeza, todas esas cosas son sustantivos abstractos. ¿Listo, mis chiquitos? Todo lo que no podemos tocar. ¿Está claro? ¿Chuleado? ¿Sustantivos abstractos? Listo. Vamos con los sustantivos concretos. Cuando hablamos de los sustantivos concretos, hablamos de lo tangible, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, ¿listo? Lo que podemos escuchar. Entonces, bueno, la música no, la música la podemos escuchar y no es tangible, es abstracto. Entonces, no, hablamos de lo que podemos tocar, ¿listo? Lo que podemos tocar. Entonces, cuando hablamos de lo que podemos tocar, pues hablamos de todos los objetos en general. Casa, carro, árbol, camilla, todo lo que podemos tocar. ¿Listo, mis amores? Ciudad, edificio, mata, bueno, todas esas cosas. ¿Listo? ¿Chuleados sustantivos concretos? ¿Sí? Listo. Avancemos. Los sustantivos concretos, es decir, todo eso tangible, se clasifican en dos tipos, los contables y los no contables. Claramente cuando hablamos de lo contable, estamos hablando de lo que se puede contar y lo no contable, lo que no se puede contar. ¿Listo? ¿Ustedes pueden contar el agua? No. Lo líquido no se puede contar. En litros Se sí, puede pero medir, pues, tancito no. se puede medir, mis amores, pero no se puede contar. ¿Sí? Yo no puedo contar la leche, o sea, lo líquido no se puede contar. La arena, el cabello,
todas esas cositas que no nos son posibles contarlas son los sustantivos no contables. Y los contables, pues todo lo que se puede enumerar, ¿sí? Por ejemplo, acá sabemos cuántos estudiantes hay conectados en la reunión, ¿no? Pero miramos cuántos hay. 54. 53 estudiantes, una docente. Entonces, son contables. Lo incontable es lo que no se puede contar. ¿Listo? El azúcar, la sal, el arroz, todas esas cositas que podríamos obviamente sentarnos y contar el arroz, sí, un granito por un granito se puede contar, pero obviamente pues básicamente si vamos a contar una tonelada de arroz, pues ya va a ser imposible, ¿sí? Digamos que son todas esas cosas que no son posibles de contar. Chuleado contables, no contables, ¿sí? ¿Todos? Si alguno tiene alguna pregunta, mis amores, por favor habilite el micrófono y hágala porque pues es importante que nos quede claro. ¿No? Listo. Hacemos. Los sustantivos contables también se pueden clasificar en individuales y colectivos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de individuales, cuando estamos hablando de una sola cosita, un niño, una niña, un celular, un marcador, un lápiz, solo una cosita. Cuando hablamos de los colectivos, es cuando estamos hablando de algo que es colectivo, ¿listo? Entonces, que hace referencia a muchas personas. Por ejemplo, cuando hablamos de una vaca, ¿sí? Pero cuando ya hablamos de la manada, pues ya estamos diciendo, no estamos diciendo 10 vacas, 20 vacas, muchas vacas, no, ya decimos, ya sabemos que una manada son varias, ¿cierto? Cuando decimos equipo, equipo es un sustantivo colectivo, porque ya sabemos que equipo de uno no hay, un equipo son varias personas, ¿sí? Cuando decimos el ejemplo que está acá, cardumen, que es un grupo de pececitos. Entonces ya sabemos que cardumen no hace referencia a un solo pececito, sino a varios pececitos, ¿sí? Entonces son esas cositas que no tiene que necesidad, no hay necesidad, perdón, de decir, hay muchos peces, no. Con cardumen tú ya sabes que son muchos peces. Con manada tú ya sabes que son varios animales. Con equipo tú ya sabes que hay varias personas, ¿sí? Grupo, tú ya sabes que cuando hablamos de grupo estamos hablando de algo colectivo, es decir, de varias cosas. ¿Listo, mis amores? No sé si queda chuleado individuales y colectivos o alguno tiene alguna pregunta sobre esto. Profe, yo tengo una pregunta. Dale, Eli. Es que no entendí muy bien qué son sustantivos individuales. Los que nombran un solo ser, pez, lápiz, cartera, todo lo que es una sola cosita, todos en general, porque casi todos pueden, creo que si tú dices equipo, pues no es un sustantivo individual, ya es un sustantivo colectivo. Entonces digamos que la mayoría, si tú dices manada, no es un sustantivo individual, porque se hace referencia a varios. Si dices grupo, pues claramente hace referencia a varios, ¿sí? Entonces son esos que hacen referencia a solo una cosita. Perdón, gracias. No te preocupes, hermosa, está bien hacer la pregunta. ¿Alguien más, mis amores? ¿Is Claire? Listo, avancemos, chuleado. Vamos a hablar del género y el número en los sustantivos. ¿Listo, mis amores? Entonces, claramente, cuando hablamos del género, bueno, vamos a leer este párrafito de acá. Emi, ¿me ayudas, por favor? Creo que tienes la manito levantada, sí. Sí, profe. ¿Qué parte? Qué pena contigo. ¿Género femenino y masculino? Sí, esto, sí. Listo. Acá. Ok. La mayoría de los sustantivos femeninos terminan con la vocal A, mientras que los masculinos terminan con la vocal O. Por eso es que podemos, por ejemplo, decir gato y gata, perro y perra. Sin embargo, en algunos casos el significado se modifica
como por ejemplo canasto y canasta. También el tamaño del objeto. Perdón, cambia el tamaño del objeto. Muchísimo. Número singular o plural. ¿Ahí? Bueno, Listo, profe. sí, sigue. Bueno, algunos sustantivos se escriben igual en singular y plural, como tórax, clímax, caries. Muchísimas gracias. Listo, Listo, mis profe. amores. La mayoría de los sustantivos nosotros podemos identificarlos en su género porque se modifica la vocal, ¿cierto? Los de hombre o masculino, más bien, en O y femenino en A. La mayoría, no es una regla general, pero nos ayuda a identificarlos y a clasificarlos por géneros, ¿listo? Femenino y masculino. Y otra clasificación que podemos hacer es sustantivo singular y plural, aunque hay algunos sustantivos que se escriben de la misma manera cuando están en singular o en plural. Por ejemplo, yo tengo caries, ¿sí? Ahí está en singular, pero se escribe caries. Ellos tienen caries, no se modifica el número, ¿sí? Entonces, es en algunos pocos, son algunas excepciones, pero también pasa. ¿Listo, mis amores? Tengo una pregunta, profe. Sí, dinos. Por ejemplo, jirafa termina con A. Y para decir que sería jirafo, Yo no sé cuál es el macho de la jirafa, no sé, la verdad. sería jirafo, ¿no? No, Jirafos. muy feo. No A ver, sé, toca preguntar. la verdad, Ok, no sé qué, cómo se le dice al macho en las jirafas, no tengo ni idea. ok, gracias. Ahí nos queda para investigar. Dice, ayúdame a ir Profe, leyendo, por favor, las letricas azules. listo. La mayoría de los sustantivos pueden modificarse de masculino a femenino y viceversa, así como de singular a plural y viceversa. Algunos femeninos son completamente diferentes a su masculino. Tal es el caso de caballo y yegua, o actor y actriz. Vaca y toro, ¿no? Entonces, la mayoría de los sustantivos se pueden modificar de masculino a femenino solamente cambiando una letra. Gata, gato, perro, perra y así, ¿cierto? Como nos mostraban en el ejemplo. Pero vamos a encontrar algunos que van a cambiar totalmente dependiendo de su género. Y acá tenemos los ejemplos. Caballo, yegua, actor y actriz, vaca y toro. ¿Listo? Gallina, gallo. Cambian totalmente, ¿vale? También lo que veíamos de los números, ¿vale? Entonces hay algunos que se van a decir completamente igual y hay otros que van a tener alguna modificación o que simplemente en singular y en plural van a ser exactamente iguales, como el ejemplo que vimos de Caris. ¿Listo, mis chiquitos? Zoe, ¿nos vas a decir algo, hermosa? Profe, al macho al macho de la jirafa se le dice toro. ¿Toro? Toro. Ah, vea, pues, gracias, Zoe. Gracias porque ahí nos sacas de la duda. Entonces, ya ahí resolvimos una inquietud. Gracias, hermano. Pues Eliana no es jirafo. No, no es. No, no es jirafa. Ahora, mis preciosos, vamos a ver este video de los determinantes. ¿Listo? Los determinantes básicamente son los que acompañan al sustantivo dentro de una oración. Por ejemplo, los niños. El determinante es los, ¿sí? Mis amigas. El determinante es mis. Entonces, son esas palabras que determinan la intención que tiene el sujeto dentro de la oración. Por eso se llaman determinantes. Pero con este videito lo vamos a comprender mejor, así que le vamos a prestar mucha atención. ¿Listo, mis preciosos? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer unas palabras muy especiales. Hoy vamos a conocer a los determinantes.
Los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo y que ayudan a identificarlo. Y siempre, siempre concuerdan con él en género y número. Vamos a ver varios ejemplos de determinantes. El perro, un perro, mi perro, ese perro. Todas las palabras que acompañan al sustantivo perro son determinantes. Y como podéis ver, concuerdan en género y número. Porque el sustantivo perro es masculino y singular, como todos los determinantes que lo acompañan. Si pusiéramos el determinante en femenino, sería la perro o una perro, que suena fatal. ¿A que sí? Vamos a ver otro ejemplo. Las niñas. Tanto el determinante las como el sustantivo niñas están en femenino y en plural. Es decir, concuerdan en género y número. ¡Fácil, eh! Vamos a ver si lo habéis entendido. ¿Qué determinante le pondríais al sustantivo sombrero de los que aparecen en la pizarra? ¿La? ¿Unos? ¿Esa? ¿O un? ¿Vamos a probar? La sombrero. ¡No! Suena fatal. Uno sombrero. No puede ser, porque solo hay uno. Esa sombrero. También suena fatal. Un sombrero. Este es el correcto. Porque es el único determinante que tiene el mismo género masculino y el mismo número singular que el sustantivo sombrero. Pero entonces, ¿cuántos determinantes hay? Existen varios tipos de determinantes, exactamente 5. Los determinantes artículos como el niño o la niña. Los determinantes demostrativos como ese árbol o aquella montaña. Los determinantes posesivos como mis zapatos o tus libros. Los determinantes numerales como una goma o 2 lápices. Y los determinantes indefinidos como alguna nube o varios peces. Como podéis ver, hay muchos tipos de determinantes. Y para conocerlos mejor, vamos a aprenderlos en otros vídeos. ¡Adiós, happy amigos! Listo, mis chiquitos. Entonces de ahí conocimos los determinantes, ¿no? Son esas palabras que acompañan al sustantivo y que, como lo dice su palabra, lo determina. ¿Listo? Le dan el sentido que tiene el sustantivo. Creo que el video es súper clarísimo, pero pues la idea es que podamos complementar. ¿Listo? Dice, los determinantes son una clase de palabras que tienen un valor referencial. Eso quiere decir que no tienen significado como tal. Si usted dice ese, pues no tiene significado si no está acompañado del sustantivo. Necesita el sustantivo para tener el significado, para poderlo relacionar. ¿Listo? Sino que sirve para relacionar y actualizar al nombre indicado, posesión, cantidad o distancia, entre otros aspectos. ¿Listo, hermosos? Liana, ¿qué nos ibas a decir? No, profesor, para ver si todavía tocaba leer. Ah, ok, listo, hermosa, gracias. Pensé que nos ibas a decir algo. Vamos entonces a ver las propiedades. Básicamente, cuando hablamos de las propiedades, podemos decir que están siempre antes del sustantivo. ¿Listo? Y como lo decía en el video, siempre lo va a estar acompañando y va a coincidir en género y en número. Si el sustantivo es plural, el determinante va a ser plural, como lo veíamos, ¿sí? No podemos decir unos sombreros, porque pues va a sonar mal. Unos sombreros, plural y plural, género y género, porque tampoco podemos decir unas sombreros. Eso también va a quedar mal. ¿Listo, mis hermosos? Vamos entonces ahora a ver cuáles son los determinantes y vamos a iniciar con los artículos. Por favor, Eli, ayúdame.
los artículos, ¿verdad? Ujú. Van adelante del nombre o adjetivo e indican si algo ya se conoce o sabe o si es novedoso. Existen dos tipos: artículos determinados o definidos. Dan información ya conocida y que no es ninguna novedad para el habitante. Los siguientes: el, la, los, las y lo. Muchísimas gracias. Entonces ya tenemos cuáles son esos artículos, ¿listo? Determinados y definidos o definidos. El, la, los, las, lo. ¿Qué hace? Acompaña el sustantivo. ¿Listo? Acá tenemos algunos ejemplos. El pájaro se posó sobre las ramas. Vamos por los artículos indeterminados o indefinidos. Juan, ayúdame por favor. Aportan información nueva o desconocida por el hablante. Ellos son un, una, unos, unas. Muchas gracias. Entonces, los indeterminados o indefinidos son aquellos que hablan de alguna información, ¿cierto? Y tenemos un, una, unos, unas. Y acá tenemos ejemplos. El ave se chocó contra un árbol, pero está bien. He perdido una moneda. ¿La has visto? Vamos con los determinantes y demostrativos. Emily, ayúdame, por favor. Se utilizan para situar referentes en el espacio y en el tiempo. Respecto a los hablantes, y expresan las tres distancias: cerca, lejos y ni cerca ni lejos. Ellos son este, esto, esta, estas, ese, esos, esa, esas, aquel, aquellos, aquella, aquellas. Muchísimas ¿También los gracias. ejemplos, profe? No, hasta ahí, hermosa, gracias. Ok, Los bueno. demostrativos son aquellos que nos permiten demostrar algo que está ajeno a nosotros, ¿cierto? Entonces, este libro, ese libro, esta mañana, esa mañana, ¿sí? Entonces nos permite como demostrar eso. ¿Listo, mis chiquitos? Vamos con los determinantes posesivos. Por favor, Eli, ayúdame. Eliana. Ya, perdón, profe. Indica pertenencia, posesión u origen. Son los siguientes: mi, mis, tú, tus, su, sus, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Muchísimas gracias. Son aquellos que determinan que eso pertenece a alguien, ¿cierto? Que lo que se está hablando es de pertenencia de alguien. Entonces, su perro, ¿sí? Acá. En nuestros, vuestro gato. Entonces, son esas cosas que determinan que pertenecen a alguien o a algo. ¿Listo? Vamos con los numerales cardinales. Por favor, David, ayuda. Acompañan a un nombre para indicar cantidades. Muchísimas gracias. Lo acompañan y que indican cantidades. En las obras de remodelación pusieron 5 ventanas y 6 puertas, es decir, números como tal, cantidades. ¿Listo, mis chiquitos? Indefinidos. Por favor, Victoria, ¿me ayudas? Victoria. Emily, ayúdame tú, por favor. Determinantes indefinidos. Actúan sobre el nombre aportando información de cantidad no exacta o no reconocible por el oyente. Algunos de los determinantes indefinidos son más, varios, unos, pocos, muchos, menos, bastante, algún, ningún, cualquier, demasiado y suficiente. Muchísimas gracias. Los indefinidos son aquellos que no dan un número exacto como nos pasaba ahorita, ¿cierto? 2 puertas, 5 ventanas, sino que es algo como un poquito más indefinido, como lo dice su palabra. Entonces, acá tenemos los ejemplos. Demasiado calor no es bueno. El hospital tuvo más pacientes. ¿Cuántos? No sabemos, pero tuvo más.
Ningún abogado, ¿sí? Entonces, son esos que no determinan la cantidad exacta, pero sí hacen una denotación. Vamos con los relativos. Celia, ayúdanos. Parecen antes en de las oraciones del relativo, que guarda relación con alguien o algo. Los determinantes relativos son tres: cuyo, cuánto o el menos usado, el, las, los, las, cual con sus variantes femeninas y plural. Muchísimas gracias. Entonces tenemos cuántas, cuyo y cuáles. Esos son los tres. ¿Listo? ¿Cuál lo podemos usar con cuáles? Y siempre claramente pues nos va a determinar qué es lo que se quiere expresar. ¿Listo? Sus variantes son femeninas y plurales, para que lo tengan presente. Entonces, ¿cuántas palabras se le vinieron? El juego cuyo reglamento he leído, los cuales asuntos se le han traído aquí. ¿Listo? Son esos tres nomás, no hay más en eso. Vamos con los interrogativos y exclamativos. David, por favor. Determinantes interrogativos y exclamativos aparecen en primer lugar, siempre delante de un nombre, en las oraciones interrogativas y exclamativas. Solamente son tres con sus variables, con sus variantes. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Cuál? ¿Y cuáles? Gracias. Qué casa tan bonita. ¿Cuánta gente hay por la calle? ¿Qué libro te has comprado? ¿Cuáles zapatos te gustan más? Ahí tenemos los ejemplos. Bueno, mis amores. Bueno, mis chiquitos, con esto ya hemos como finalizado con el tema en general. Quisiera saber si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta. No, listo. Vamos a terminar con ortografía. Nos quedan 2 minuticos, entonces alcanzamos a penitas. Préstele mucha atención porque también trata de la tilde diacrítica. Hola mis queridos lingüófilos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para aprender mucho. Hoy vamos a tratar de nuevo un tema de ortografía, que es muy importante. Se trata una vez más de la tilde diacrítica. Sí, esa que se pone a algunas palabras homófonas, así se va a diferenciar sus significados. En esta ocasión vamos a hablar de los monosílabos tú, él y mi. Estas palabras llevan tilde cuando funcionan como pronombres, es decir, cuando reemplazan a la persona de la que se está hablando. Así, por ejemplo, decimos, tú eres la más linda. No vino a trabajar hoy. Para mí. En cambio, si estas palabras funcionan dentro de otra categoría gramatical, no llevan tilde. Las palabras tú no llevan tilde cuando son adjetivos posesivos, es decir, cuando indican que el objeto le pertenece a ti o a mí. Ese es tu auto. Aquella es mi casa. El monosílabo el no lleva tilde cuando funciona como artículo, es decir, cuando acompaña al objeto o persona, indicando el género y número. El niño está enfermo. Lleva tilde si reemplaza a la cosa o persona. No lleva tilde si la acompaña. Espero que hayan comprendido. No olvides que si escribes bien, y si no, también. Listo, mis chiquitos. Entonces, de ahí aprendimos en qué momento el, mi y el otro se me olvidó. Y tú llevan tilde. ¿Listo, mis preciosos?